Si vamos a hacer explotación de gas no convencional, tiene que ser de una manera sustentable, que los impactos ambientales se disminuyan al máximo. Entonces hemos estado investigando y resulta que hoy hay no esos químicos tan potentes que se usaban, sino sustancias que no tienen estos impactos ambientales. En un claro viraje en materia energética, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, cuyo partido se oponía históricamente al fracking desde su llegada al poder en 2018, anunció un plan para relanzar la fracturación hidráulica, el fracking, para perforar nuevos pozos de gas y así reducir las importaciones desde Estados Unidos. El anuncio causó inquietud en comunidades que viven en zonas de yacimientos de hidrocarburos en México. La técnica del fracking implica inyectar agua y químicos a alta presión para extraer el gas que está metido en fisuras e interespacios de la roca y arenas compactadas, las llamadas reservas no convencionales. Es un método agresivo con impactos ambientales desastrosos que han sido documentados en Estados Unidos y en Argentina, mientras que otros países como España, Francia o Australia lo prohíben totalmente. En esta edición de Vida en el Planeta conversamos con dos conocedores del tema para entender bien cuáles son los impactos de la fracturación hidráulica. Comenzamos con el geólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, Luca Ferrari. Buenos días. ¿Cómo funciona el fracking precisamente? Sí, es una técnica que se conoce ya desde muchas décadas. Es una técnica que aumenta la permeabilidad de la roca. Es decir, cuando nosotros hacemos un pozo y llegamos al yacimiento petrolero, en los yacimientos tradicionales, que llamamos convencionales, el petróleo fluye solamente por su presión inicial, luego le ayudamos inyectando otra sustancia, pero digamos puede fluir libremente. Sin embargo, hay rocas que son muy compactas y son prácticamente impermeables, es decir, hay gotas de petróleo y gas que están atrapadas dentro de la roca, pero no pueden fluir, no pueden salir. Entonces, en estas formaciones, la técnica del fracking, que es un acrónimo inglés para decir que fracturación hidráulica, implica hacer el pozo hasta la formación y luego se inyecta agua a altísima presión que con esa presión puede fracturar la roca. Entonces, al fracturar la roca puede fluir una parte de este petróleo, de este gas. Pero para poder obtener la máxima producción, que de todas formas es poca, se inyecta al mismo tiempo también arena, granos de arena que se meten en las fracturas, entonces la mantienen abierta, y también una serie de compuestos químicos que sirven básicamente para mejorar el flujo del hidrocarburo, ya sea gas o petróleo, evitar que se formen sólidos, toda una serie de químicos que sirven básicamente para que fluya mejor el gas, el petróleo. Y una parte de esta agua refluye a la superficie, es un agua contaminada y ese es uno de los problemas principales. Luca Ferrari, ¿qué tipo de compuestos se inyectan en la tierra para extraer estos hidrocarburos mediante el fracking? Son una serie de compuestos orgánicos o inorgánicos. De hecho, en muchos casos no se conocen bien porque en Estados Unidos, donde más se ha utilizado el fracking, es un secreto industrial. Sabemos cuáles son estos productos porque han sido detectados en las aguas que han sido contaminadas, pero en general son productos como benceno, tolueno, etilbenceno, o sea, todos estos compuestos orgánicos, ácidos y diferentes compuestos orgánicos volátiles que sirven como disolventes. Luego hay productos como biocidas, inhibitor de corrosión, lubricantes, en fin, es todo un cóctel, ¿no? de productos químicos que bueno, pues, se inyectan para, digamos, mejorar y maximizar la producción del pozo. Contienen, por ejemplo, también metales pesados, tienen toxicidad tanto en el agua como en el aire, porque algunos son volátiles, entonces cuando el agua refluye y se deja en superficie antes de volverla a inyectar, pueden evaporar. Hay hasta incluso material radioactivo natural, por ejemplo, algunos radionuclides naturales que bueno, también se llevan a la superficie y pueden ser tóxicos para las poblaciones que viven en la cercanía.
y para los trabajadores, evidentemente. La presidenta mexicana afirma que existen nuevas tecnologías que utilizan componentes biodegradables para evitar el uso de estos compuestos nocivos que nos acaba de describir. El director de la empresa Pemex habló por su parte de la posibilidad de reciclar el 50% del agua que se usa en el fracking. ¿Qué sabemos de estas técnicas? Técnicamente es posible esto, ha habido experimentos, ha habido pruebas pilotos, ha habido un número reducido de casos donde se han probado estos compuestos menos tóxicos, no hay nada que no sea tóxico realmente, pero no han sido adoptados de manera masiva por la industria. Sobre el reciclaje de agua, en Estados Unidos, en efecto, en algunos estados como Pensilvania se recicla mucha agua, pero porque hay una normatividad del estado. En otras regiones, como en el backend del norte de Estados Unidos, se recicla muy poco, o sea, se recicla un 5 o 10%. En la gran cuenca del Pérmico, la Permian Basin, que está en el Texas Occidental, depende mucho de las zonas. A veces se recicla un 40-50%, pero en total no hay números, digamos, oficiales, pero lo que yo he podido investigar en Estados Unidos no se recicla más de la mitad del agua como volumen. Ahora, hay que decir algo, cuando se recicla es porque le conviene más el reciclaje a la empresa que reinyectarla o obtener agua limpia, porque es muy caro reciclarla. Se necesita eliminar todos los metales pesados, elementos radiactivos, tiene costos. En resumen, ¿existe un fracking sustentable? El término sustentable ha sido muy abusado. Yo creo que hay muy pocas cosas que son sustentables. Ahora, así como la minería sustentable o no sé, sustentable significa que lo podemos hacer sin tener impacto y a largo plazo. Ninguna de las dos cosas es cierta. O sea, los impactos siempre habrá la posibilidad de disminuir un poco la contaminación, los impactos sociales también, porque las poblaciones que viven en esta zona están en contra, no porque son de alguna asociación ambientalista, sino porque viven en carne propia, que significa la contaminación. En México, desde el año 1996 se ha utilizado el fracking en cientos de miles de pozos de hidrocarburos, hasta que en 2019 el gobierno del entonces presidente López Obrador le pusiera freno a esta práctica, sin tampoco prohibirla totalmente. Desde que el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció su plan para extraer gas con fracking, un colectivo de ONGs agrupadas en la Alianza Mexicana contra el Fracking alerta sobre los riesgos ambientales de esta técnica. Alejandra Jiménez es una de las figuras de esta alianza. Desde la alianza lo que siempre nos ha preocupado es las enormes cantidades de agua que implica el uso de fracking. Estamos hablando que hace 15 años decíamos que eran entre 9 y 29 millones de litros de agua que se ocupaba. Hoy hay pozos que están ocupando hasta 120 millones de litros de agua. Eso en un contexto de estrés hídrico en el que vivimos en México, sobre todo en los estados del norte, donde se está perfilando con mucha fuerza el desarrollo de la técnica, pues es sumamente preocupante, porque se estaría usando agua que tendría que ser destinada al uso humano para el desarrollo del fracking. Eso por una parte, pero también por otra parte es por los enormes riesgos que hay de contaminación por esta técnica. Hay riesgos de contaminación desde que se hace la perforación, porque pues esto puede sí dañar los mantos freáticos. Muchos dicen que no, pero lo cierto es que sí hay evidencia contundente en Estados Unidos y otros países que muestran que desde el momento de la perforación puede haber errores y fallas, errores humanos, fallas técnicas que pueden provocar contaminación a los mantos freáticos. Lo que ya hemos podido ver en los territorios donde se ha desarrollado fracking en México es que sí implicó estos cambios de uso de suelo, implicó burbujas económicas que rápidamente se rompieron, dejando una situación económica mucho más delicada a la que ya había antes de la presencia del fracking, del desarrollo del fracking en esos territorios, y que además estas burbujas económicas atrajeron la presencia de violencia y del crimen organizado. Y eso sí se quedó.
¿no? Entonces, son de los riesgos que también vemos, además de que junto con estos cambios del uso del suelo, también hay pues una serie de impactos ambientales a los ecosistemas que también pues se tienen que considerar. Alejandra Jiménez, usted trabaja desde hace muchos años en la Sierra del Totonacapan, en el estado de Veracruz. De hecho, nos contacta desde allá. En esta región se ha recurrido al fracking para perforar varios pozos, si no me equivoco. En esta región sí hay una gran cantidad de pozos que también fueron fracturados y se ha continuado desarrollando esta técnica. De hecho, por una solicitud de acceso a la información que hemos tenido acceso, sabemos que en este año hay 4 pozos donde se está desarrollando fracking. ¿Qué impactos han reportado a nivel local? Pues mira, en esta zona los impactos ambientales más visibles fueron precisamente al agua. Por una parte, desde que se hicieron las actividades de exploración, hubo desvío de cuerpos de agua subterráneos, se secaron algunos manantiales, también se desviaron manantiales y eso pues continúa generando enormes problemáticas de acceso al agua para esas comunidades. Eso por una parte. Y también desde el momento de la evaluación de la existencia de estos yacimientos no convencionales, también se generaron detonaciones que provocaron fracturas a las viviendas de estas poblaciones. Entonces, esos son algunos de los impactos asociados con el tema de desvío de cuerpos de agua, de manantiales. Significó impactos a la agricultura local, ¿no? Son poblaciones que viven principalmente de la agricultura a pequeña escala, muchas veces solamente para el autoconsumo, y eso ha implicado que pues las milpas afectaran, que es una zona donde se desarrolla el cultivo de cítricos y entonces eso también ha sido muy afectado y también el cultivo de la vainilla, que es otro de los cultivos importantes en la región y también ha sido muy afectado porque ya no tienen fuentes de agua para abastecer a estos cultivos, ¿no? Incrementa el desastre ecológico y sistémico, ¿no? De esa región, pero también complica muchísimo pues la economía, porque al final del día, como te decía, pues fueron burbujas económicas que duraron pues alrededor de 4 años y luego toda esa bonanza económica desapareció, pero sí se quedó la sequía, pero sí se quedó la falta de agua. El gobierno mexicano nombró un comité científico. Dentro de 2 meses entregará un informe técnico sobre las nuevas técnicas de fracking para evaluar si es factible o no abrir nuevos pozos de gas en las reservas no convencionales.